Bueno, entonces, continuando con lo anterior mencionado en la capacitación, vamos a ver ahora lo que son los procedimientos y el instructivo de implementación de las 5 S, ¿no? Para nuestras áreas. Entonces, hasta el momento solo el alcance de la aplicación era para el área de producción, sin embargo se ha empleado también para las áreas administrativas. Por eso hay que poner mucho, mucha atención en lo que va a ser su implementación. Que van a haber líderes encargados, que va a ser el líder 5S de oficinas administrativas, el líder 5S del área de almacenaje, almacenamiento, y el líder 5S del área de producción. Ya vamos a designar quiénes van a ser responsables. Cualquier duda o consulta, se pueden acercar al área de sistema de gestión o recursos humanos. Ahora, también, de ser el caso, van a haber sublíderes de área. O sea, el líder de oficina administrativa va a ser uno y el otro puede ser, ¿no?, netamente administración, y puede ser el otro netamente proyectos, ¿no? Dependiendo de los ambientes. Yo creo que estaría bien ahí. Entonces, empecemos. Gestión de orden y limpieza según la metodología 5S. El código es el 02 del SIG, ¿no?, aprobado recién este mes. Esta fecha de aprobación es por un tema netamente de que hemos modificado la estructura de lo que es el procedimiento, más el contenido. Por ahí simplemente se amplió el alcance. Entonces, el objetivo es mejorar el ambiente, ¿no?, para la operación de los procesos de ALIAE mediante la implementación de las buenas prácticas de orden y limpieza basada en la metodología 5S. Aplica a todos los procesos operativos y administrativos dentro de las instalaciones del llave, y su aplicación es en el requisito 7.14, que habla de los ambientes y espacios, ¿no?, que tienen que ser de calidad, ¿no? Responsable de área verifica que el personal cumple con el dispuesto en el presente procedimiento, supervisa el mantenimiento de este procedimiento, evalúa los informes presentados por el usuario de espacio de trabajo, ¿no? Vamos a ver quién es el usuario de espacio de trabajo. Sugiere y brinda recomendaciones para el fortalecimiento del procedimiento. Tenemos al gerente general, quien aprueba, ¿no?, y facilita los recursos. El responsable SIG, que le va a dar un seguimiento, ¿no?, promueve la capacitación del 5S personal y reportar las no conformidades y gestiona los tratamientos. Supervisor de producción verifica el cumplimiento del presente procedimiento en el área de producción, ¿no?, asegura las condiciones de trabajo, ¿no?, respecto al orden de limpieza, supervisa que el personal a su cargo ejecute y mantenga el orden de limpieza. Bueno, el responsable SOMA básicamente ve lo que son las condiciones seguras, los espacios seguros, no asesorar y capacitar en los temas de seguridad y salud personal, y verificar también que se cumpla este procedimiento. Eh, bueno, como definiciones, ustedes ya conocen lo que es el Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Seiri, que era clasificar; Seiton, organizar; Seiso, limpieza; Shiketsu, la estandarización, ¿no?, las etiquetas, ¿no?, y Shitsuke, la más importante, que es la disciplina. Entonces, como entradas tenemos la necesidad de mantener el orden y limpieza en los espacios de trabajo y espacios de trabajo desordenados, ¿no? Como salida vamos a tener un informe de seguimiento de 5S, conformidad en mantener el orden y limpieza, y puede ser que también tenga una no conformidad en el orden y limpieza, ¿no? Entonces va a depender. Accesorios, simplemente accesorios de limpieza, ¿no?, área de elementos innecesarios. Y vamos a ver, ¿no?, que el indicador es el puntaje obtenido entre 125 por 100. Ahora, nuestro indicador establece que debemos llegar como meta mayor al 70%, porque hay que recordar que en el caso de producción siempre estamos en un área expuesta a constante polvo. Entonces nunca vamos a llegar tipo 85, 90%, imposible. También hay que tener un poco más de hay que tener criterios, ¿no?, para poder para tener este tipo de metas, ¿no?, en los indicadores. Entonces, veamos el procedimiento. Es en sí, comienza con la inspección de área de orden y limpieza, ¿no? Vamos a ver que se debe realizar una inspección del área, se debe registrar el estado del espacio físico, o sea, hacer un análisis de la situación respecto al orden y limpieza en nuestro espacio de trabajo, ¿no? Si no hay ningún cambio significativo, simplemente hacer la limpieza de manera correcta, ¿no?, ordenada, clasificar, sin llegar a implementar un tipo de metodología. Pero si es un desorden significativo, ¿no?, que obviamente se ve que hay un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces ya empezamos con el inicio de la metodología. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que todos los registros que vamos a llevar de ahora en adelante deben ser custodiados por el responsable de área, ¿no?
Y ya empezamos entonces con la clasificación, ¿no? Se acordaban de la clasificación, que separar lo que nos es útil de lo que no nos es útil. Entonces, lo que es la clasificación, vamos a tener que hacer esa visualización, ¿no? De los elementos que realmente vamos a utilizar, ¿no? Entonces hay un registro de inspección de clasificación, el cual tiene un criterio, ¿no? Para poder clasificar, ¿no? Está compuesto por un plan de acción y el destino de los materiales dependiendo de su utilidad o inutilidad, el cual debe ser rellenado por el usuario del espacio de trabajo. ¿A qué me refiero con el usuario del espacio de trabajo? Es decir, yo como trabajador me encuentro en el área de proyectos, ¿no? Si en mi área veo que hay algo que no me es útil y se me está acumulando, o en general no necesariamente en mi área, sino en el área en sí, entonces yo procedo a clasificarlo, ¿no? Procedo a clasificarlo y voy a llenar mi registro de inspección de clasificación. ¿Ya? Vamos a ver más adelante a qué me refiero con estos registros, poco a poco. Ahorita solo vamos a leer el procedimiento. Luego de eso, de clasificar, vamos a tener que organizarlo, ¿no? Una vez clasificados los materiales, se procede a organizarlo, ¿no? Según el registro de inspección de organización. También debe ser llenado por el usuario de espacio de trabajo. Vamos a llenar el registro de inspección de organización. A ver, una vez de clasificado y organizado, vamos a proceder al plan de limpieza. Ahora, este plan de limpieza no quiere decir que primero tengo que clasificarlo, organizar para poder llenarlo. No, este plan de limpieza es un documento compromiso que me dice que yo me voy a hacer cargo de mi espacio de trabajo y mantenerlo limpio y ordenado. ¿Ya? Entonces, ese plan de limpieza con o sin registro de organización y clasificación lo vamos a hacer. Y tiene una vigencia de 30 días, es decir, mensual, ¿no? Mensual. Octubre, noviembre, diciembre. Tengo un plan de limpieza que me registra que debe estar mi espacio ordenado. La estandarización ya es para mantener vigente lo logrado las 3 primeras S, ¿no? Se va a documentar lo realizado en el registro de inspección de estandarización. Por otro lado, se va a tomar foto de los cambios realizados más llamativos o de mayor relevancia, ¿no? Que queda a criterio del responsable del área y el usuario de espacio de trabajo en el formato de registro fotográfico. Entonces hay también un formato de inspección de estandarización y otro de registro fotográfico. Es decir, hay un registro de inspección de estandarización que yo voy a decir, ¿sabes qué? En este espacio necesito ponerle una etiqueta, ¿no? A este file de documentos, porque realmente hay un montón de files de documentos y no sé qué son, entonces hay que ponerle un etiquetado, ¿no? O organizarlo, no sé, qué sé yo. Entonces, o quizá poner un control visual de límite de espacio en donde puedo colocar tal elemento. Entonces, ese registro de inspección de estandarización que me comprometo a hacerlo, lo voy a llenar ahí, ¿no? Y también un registro fotográfico, es decir, un antes y un después. ¿Cómo quedó, no sé, un armario que estaba repleto de documentos inservibles y su después, ¿no? Ya etiquetado, clasificado esos documentos que me sirven, ¿no? Quedar simplemente los que están que me sirven y los nuevos que voy a llenar. Entonces va a ser un registro antes y un después, ¿no? Cómo ha mejorado respecto a lo anterior. Y finalmente va a haber lo que se llama el seguimiento y verificación, ¿no? Dice, para realizar seguimiento y asegurar la implementación, el responsable de área realizará una inspección de orden y limpieza. Es decir, los usuarios de espacio de trabajo van a llenar estos registros, pero el responsable de área le va a dar un seguimiento, va a decir, oye, ¿cómo va? ¿Realmente lo que hemos hecho va en buen camino? ¿Va en mal camino? ¿Ya? Entonces, eso lo va a dar el responsable de área. Es decir, por ejemplo, yo, responsable sí, que formo parte del área de proyectos, ¿no? Lleno mis documentos anteriores que hemos visto, el de clasificación, el de organización, el de estandarización, ¿ya? Lo voy a tener en esos documentos y le voy a dar al responsable de área. Luego el responsable de área cada 3 meses va a hacer la inspección y va a llenar lo que se llama la hoja de verificación de 5 veces y el informe de seguimiento 5 veces. Lo vamos a ver. Todos estos documentos lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Ya. La disciplina, ya, que es Shitsuke, para interiorizar el correcto orden y limpieza de la metodología, ¿no? Debe identificarse oportunidad de mejora y esta se comunicará al responsable SIG por correo o de forma presencial para que pueda evaluarse la implementación, ¿no? Entonces, habla también de la implementación del panel 5S, ¿ya? Entonces, hay una
había una foto de un panel 5S y que lo tenemos afuera, a la entrada, en la sección del panel de sistema de gestión. Eh, Hay un área que es de la parte de panel 5S, pero el panel 5S debe ser independiente, entonces vamos a ver la implementación de un panel independiente. Al menos uno de corcho, uno simple, como hemos visto en las fotos de la capacitación anterior, ya. Que lo de tener el área de almacén, el área de administración y también el área de taller. Ya. Y ahí dice, el contenido del panel 5S se encuentra en el instructivo de estandarización 5S. Ahorita vamos a ver ese instructivo. Entonces tenemos alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 instructivos, ¿ya? Estos de acá. Todo esto de acá corresponde a lo que es el 5S. Ahora, antes había un documento de inspección de orden y limpieza, pero lo creí innecesario, ¿ya? Porque ya con esto ya estaríamos actuando de manera correcta lo que es el orden y limpieza, es suficiente. Este ya no, está de más. ¿Ya? Ahí hablo también de los cambios que se hizo, ¿no? Que se amplió el alcance. Justo hablo del formato de orden y limpieza que ya lo estoy eliminando. Y bueno, ya lo procederé a sacar. Entonces empecemos con el instructivo, un repaso rápido. En realidad el instructivo es prácticamente lo que he hablado anteriormente en la capacitación. Ya igual establece los lineamientos necesarios para el corrector de limpieza en las diferentes áreas del llave según la metodología 5S. Aplica todos los espacios operacionales administrativos del llave, bueno, 5S en sí. Empecemos, ¿no? El desarrollo, dice. Clasificar. Pasos para implementar el hábito de la clasificación. Identificar los elementos innecesarios, determinar el plan de acción de los elementos innecesarios, determinar el destino de los elementos innecesarios, registrar los elementos innecesarios en el formato de la primera S, que es ALFSIC 031, y retirar los elementos innecesarios del espacio de trabajo. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que llenar ese formato. Entonces primero tenemos que identificar los elementos innecesarios, ¿ya? Y saber muy bien la clasificación de bienes corrientes y bienes de capital. Entonces, ¿qué son los bienes corrientes? Ahí sí. Definición: gastos que por su naturaleza, durabilidad y valor unitario no incrementa el patrimonio del llave, ¿no? Frecuencia de su utilización mensual, es decir, como ejemplo, baldes, dispensadores, frascos, anillos, plásticos, alcohol, cronómetros, reactivos químicos, cables, garruchas, fusibles, vidrios, ¿no? Puestos en general. En el caso de, por ejemplo, de taller, ¿no? Porque acá está como un ejemplo muy de área de administración. Bueno, por ahí que elementos químicos también, una mezcla, ¿no? Pero por ejemplo en el parte de taller un bien corriente, pues también sería, yo qué sé, pues una broquita, ¿no? Algún martillo, algún alicate, ¿no? Esos ejemplos. ¿Qué más? De repente pueden pensar en algunos. O sea, herramientas que se utilizan, sí. Una llave inglesa, ¿no? No hay problema. Entonces, son bienes corrientes que no suponen de alguna manera mucho gasto y que en su mayoría son consumibles. Si lo quieres poner de manera más fácil, son consumibles. Ahora, obviamente la frecuencia de su uso, pues no necesariamente es mensual, ¿no? Sino que, bueno, frecuencia de clasificación, perdón. O sea, cada mes vamos a estar viendo si este material no corriente nos sirve o no. Entonces, hay que ver de manera mensual, ¿no? Siempre este tipo de bienes corrientes, ¿no? Generalmente los consumibles, como los anteriores ejemplos que le he dicho. Y los bienes de capital, ¿no? Dice, bienes duraderos que no se destinan al consumo y que por su naturaleza y durabilidad y valor unitario incrementa el patrimonio del llave. Entonces, esto sí se da de manera semestral. O sea, cada 6 meses verificar, ¿no? Realmente cómo va, ¿no? Cómo va este bien de capital. Estamos hablando de escritorios, estantes, equipos de soldadura, computadoras, impresoras, computadores, aspiradoras, ventiladores, teléfonos, máquinas de mecanizado, coches, etcétera, ¿no? O sea, te das cuenta que generalmente hablamos de máquinas y bienes tangibles que están
casi de manera perenne en la empresa. Por ejemplo, hablamos de un torno, ¿no? Cada 6 meses. En verdad hay que ver si la frecuencia de clasificación está bien decir cada 6 meses, ¿no? Podría ser cada 3 meses o cada 4 meses, pero por el momento lo dejé cada 6 meses porque estamos recién como que poco a poco empezando con esta metodología, ¿ya? Entonces, en estos hay que ver una frecuencia semestral, si realmente todavía está vigente o no su uso, este equipo, ¿no? Y bueno, dice, luego debe usar los siguientes criterios de clasificación, ¿no? Hay cuadros de clasificación que son si es dañado, recuperable, si es obsoleto, innecesario o si simplemente es inservible. Dañado o recuperable, / recuperable, perdón. Elemento deteriorado en malas condiciones, pero se puede reparar. Obsoleto, innecesario, ¿no? Elemento en buen estado, pero deja de tener vigencia. O ya no es requerido por el área, ¿no? De repente, no sé, pues, ¿qué ejemplo podría ser? Algún tipo de, no sé, algún tipo de llave, por ejemplo, en el área de producción, que está en el área de soldadura y simplemente el área de soldadura no requiere una llave así nomás, ¿no? Sino para una ocasión puntual, pues, ¿no? Un tipo de martillo, ¿no? Entonces, para el área de soldadura, por la sección de soldadura en sí, no va, pues, no va. Entonces tú al momento de registrar en el registro de clasificación este martillo o esta llave, vas a poner lo que es obsoleto y innecesario, porque para ti no sirve y lo puedes trasladar a otra área, ¿no? Y ese es un registro. Y ya si es inservible, ya después se va a ver si es que simplemente procedemos a eliminarlo, ¿no? O lo procedemos a gestionar a que lo lleve en otro lado, ¿no? Disponer de ese elemento en otro sitio. Se debe determinar un plan de acción de los elementos innecesarios. Una vez identificados los elementos innecesarios, se procede a determinar el plan de acción, es decir, qué se hará con el elemento innecesario, para lo cual se puede utilizar el siguiente diagrama flujo. ¿Ya? Es el mismo que vimos en la capacitación, ¿eh? Básicamente, que es obsoleto innecesario. ¿Qué tenemos que hacer? Organizar, ¿no? Registro de organización. ¿Son útiles? Sí, lo podemos reparar, ¿no? Y si no, separamos. Igual con los objetos dañados, ¿no? Si está dañado, te preguntas, ¿es útil? ¿No? Sí, reparar. Y si no, lo separamos. Igual con los obsoletos, ¿no? Tenemos que reparar. El obsoleto dijimos que es un elemento que está ahí al lado de nuestra área todo el tiempo, y obviamente si está ahí buen tiempo vamos a tener que repararlo, ¿no? Hacer un tipo de mantenimiento, ya sea limpieza por último, pero hay que repararlo siempre. Entonces, acá, no sé, creo que se comió una flechita, pero debe ser una flechita acá, ¿no? Que se pregunte, ¿son útiles para alguien más? Sí, lo transferimos, ¿no? Si no, lo descartamos. Ya, entonces, determinar el destino de los elementos innecesarios es establecer a dónde se enviarán los elementos necesarios para facilitar la identificación, el plan de acción y el destino de los elementos. Hay tarjetas internas 5S, ¿no? Cuyo contenido se llena con plumón indeleble y se puede borrar con alcohol, de manera que se pueden reutilizar. Estas tarjetas ya son las que nosotros utilizamos. ¿Se acuerdan en la capacitación que vimos las tarjetas? En el caso de la universidad utilizé una tarjeta morada que era en custodia. En nuestro caso yo no lo vi necesario. Solo vamos a utilizar lo que es elemento innecesario, que puede ser reparar, que puede ser transferir o simplemente lo eliminamos. ¿Ya? De ser necesario se puede asignar una zona, ¿no? Que se puede colocar temporalmente estos objetos, ¿no? Que se va a llamar la zona de elementos innecesarios, que está en taller, que lo están llenando, pero, o sea, ¿qué acciones tomamos con esos equipos que están en la zona de elementos innecesarios? O herramientas que están en la zona de elementos innecesarios. Ponemos las tarjetas anteriormente mencionadas, entonces todo eso hay que regularizarlo, ¿ya? Entonces, acá está. Este es el formato de la primera S, que es clasificar, ¿ya? Por ejemplo, yo puse un ejemplo acá. Estante metálico, ¿qué es? ¿Es un bien de capital o un bien corriente? Es un bien de capital, pues, porque forma parte del patrimonio de la empresa. Cantidad 1.
Clasificación, ¿qué es? Dañado, recuperable, innecesario. Imagínate que ese estante metálico simplemente es innecesario para mi área. Entonces, ¿qué hago? Lo transfiero. Y destino, no sé, vamos a ver hacia dónde lo pongo, ¿no? Reparación, mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de infraestructura, ¿no? Control patrimonial sería. Bastante ya no es necesario para almacén. Ahora, consumible soldadora, es corriente, cantidad 1. Imagínate que ya no da, pues, ¿no? Inservible, ¿no? Lo eliminamos. Plan de acción, destino, pondríamos otro y se elimina en el cilindro respectivo. Acá falta poner otro. Es un ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo práctico que yo he desarrollado para el seguimiento de las hipótesis. Ahora, retirar los elementos necesarios del trabajo, finalmente se retira los elementos necesarios del área de trabajo y se separa lo útil del inútil. Bueno, ese es con la clasificación, ¿no? Frecuencia de clasificación. Acá definimos algunos elementos: máquinas, equipo de taller, herramientas, material de taller, accesorios, herramientas de roscado, ¿no? Útiles de oficina y papelería o semanal. Entonces, acá vemos, ¿no? Máquinas, equipo de taller, semestral. Lo que es consumibles, ¿no? Papeles, hojas, útiles de oficinas, semanal. Y herramientas de manera mensual. Pues tampoco, escucha, las herramientas cada semana voy a estar botando herramientas, pues, ¿no? Eso de las herramientas siempre hay que hacer una inspección mensual, ¿no? Ahora, en el caso de almacenes, ¿no? Máquinas, equipos de almacén, semestral, ¿no? Elementos almacenados, mensual. Herramientas también mensual. Y útiles de oficina y papelería, semanal. Acá me falta agregar lo que es el área de oficinas administrativas, pero prácticamente sería esto, pues, ¿no? Esto y bueno, las computadoras, ¿no? Una evaluación siempre semestral de las computadoras, ¿no? O ese tipo de equipos. De ahí más no hay mucha ciencia. Entonces, el responsable de la etapa de clasificación, así como los demás, son su trabajo de equipo del responsable o asistente SIG, en coordinación con el personal implicado del área de producción, almacén y ahora de oficinas administrativas. ¿Ya? Ahora empecemos con lo que es la organización. Ya, hablemos de la organización. La organización, para implementar el formato de la organización, entonces tenemos que determinar la ubicación de los elementos necesarios usando el círculo de frecuencia de uso y destino. Tenemos que usar el círculo de frecuencia de uso y destino para recién nosotros rellenar nuestro registro de organización. ¿Ya? Y después finalmente ubicar y delimitar cada elemento. El círculo de frecuencia y de destino facilita la identificación de la mejor ubicación a grandes rasgos de los elementos necesarios de acuerdo a la frecuencia de uso. Este será ubicado en el espacio de trabajo de cada operario, ¿no? O el trabajador, en la pared o en la puerta del armario. Entonces estos círculos vamos a imprimirlos y los vamos a tener ahí cerca para que al momento de llenar nuestro registro tengamos un criterio. Ya habíamos visto este círculo en la capacitación. Si no se usa, se elimina. Si se utiliza cada hora, cerca a la persona, al lado, perdón, varias veces al día, cerca, varias veces por semana, en el área, algunas veces por mes, en otra área, ¿no? Que lo puede, o sea, para nuestra área no sirve, pero que en otra área quizás se utilice más. Y bueno, si hablamos de algunos documentos, ¿no? Se coloca en un archivo, si se utiliza una vez al año en el almacén, ¿no? Es posible que lo uses, o sea, ni siquiera sabes si lo usar o no, almacén, ¿no? Y almacén ya tendrá un criterio de que se le votó. No. Acá dice como nota, el círculo de frecuencia de uso y destino en formato Seito puede ayudar a seguir identificando elementos innecesarios. La franja no se usa, la columna no se usa, elimina respectivamente, para los cuales se aplicará todo lo relacionado a la primera vez. Entonces, acá vemos el formato de organización, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? Carrito de herramientas, bien de capital o bien corriente. Capital, digamos. Cantidad 4. ¿No? Frecuencia de uso destino, varias veces al día, entonces debe estar cerca de la persona. Ubicación, cerca de las máquinas, ¿no? Es lo más razonable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un cuaderno que es un consumible de alguna manera, un bien corriente, un bien capital. Si hay dos cuadernos, entonces imagínate que fuera
cada hora se utiliza ese cuaderno, entonces se coloca junto a la persona. Entonces, pensando en eso, se debe colocar una casilla en la mesa de trabajo, ¿entiendes? Pensando en eso. O sea, no hablamos simplemente del cuaderno en sí, sino de qué acciones debemos tomar. Entonces, se ubica y delimita cada elemento. Por último, se procede a ubicar cada elemento, rotulando y delimitando si es pertinente esta etapa, y es explicada a mayor detalle en punto 424. Ya más adelante vamos a ver. Ya. Entonces, dice, frecuencia de organización. Se sugiere que los ambientes organicen todos los elementos necesarios de acuerdo a la frecuencia clasificada, o sea, el círculo de clasificación, el círculo de frecuencia. Responsable de organización, al igual que la etapa anterior, la organización trabaja en equipo bajo el liderazgo del coordinador de área. Ahora, nosotros obviamente no es que tengamos un coordinadores de área en sí, ¿no? Sino estamos hablando del responsable del área, ¿ya? Que va a ser el líder de las 5S de su área, valga la redundancia. Entonces, vuelvo a repetir, el líder de oficinas administrativas, el líder de taller y el líder de almacén. Van a ser 3 líderes, ¿no? Yo creo que el líder de almacén se va a autogestionar, pero ya, pues es parte de... Pues, ¿no? Ya. Área de trabajo, elementos sueltos, ¿no? Delimitación, utilizar pintura color amarillo y determinar a lo largo de todo su perímetro de área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de producción, se debe delimitar de esta manera, ¿no? Utilizando una pintura. Ahora voy a actualizar el instructivo porque como también va a aplicar para la parte de oficinas administrativas, entonces también tenemos que delimitar algunos, por ejemplo, los escritorios. Obviamente no va a ser con pintura, pero va a ser con algún tipo de cinta. Rotulación, ¿no? Colocar el rótulo en una parte visible del equipo, aplicar el siguiente formato para rotulación. Las dimensiones deberá procurar la visibilidad del rótulo. Las dimensiones del rótulo quedan en criterio aquí en el diseño. Ya pues, esto es lo que había hecho anteriormente. Así lo había ordenado el espacio, estaba bien bonito todo, ¿no? La idea es que se mantenga. Por ejemplo, este armario tenía acá su título, ¿no? Afuera. Armario de torno 1, y acá podemos ver etiquetas que mencionaba el contenido, pues, ¿no? Cuchillas, ¿no? Acá instrumento de calibración o de medición, ¿no? Acá poníamos lo que son las brocas. Entonces, cada uno a su criterio debe poner algunas etiquetas. Como vimos en el ejemplo, hasta podemos poner algunos esos táperes de plástico y poner ahí un determinado elemento. Esos criterios lo va a definir el mismo usuario de espacio de trabajo con el responsable del área, ¿ya? Rotulación, dice, se sugiere el uso de carteles para la identificación de área o estaciones de trabajo. Las dimensiones deberán procurar la visibilidad del rótulo. Obviamente, no torno paralelo, y acá se encuentra el torno paralelo en sí. Herramientas, las herramientas se deberán agrupar dentro de los estantes o armarios o del área de producción de mayor o menor tamaño, de mejor forma que se acomode para el usuario del área de trabajo correspondiente. Por ejemplo, acá agrupadas las herramientas, ¿no? ¿Se acuerdan en la capacitación anterior que hasta le ponían un corrospum que le daban forma a cada tipo de herramienta y lo colocaban? Y las herramientas se veían impecables, pues, ¿no? Entonces hay que tratar poco a poco llegar a ese nivel, ¿no? Ahorita no lo pido, pero ya el hecho de que esté ordenado de esta forma ya es suficiente, pues. Armario, bloques de seminarios, la lista de contenido pueden ir colocadas dentro o fuera de las puertas de armario. De preferencia, colocar una lista de contenido para cada nivel si es posible. O sea, si hay un armario, colocar acá la lista de los, por ejemplo, los instrumentos de medición que están acá, cuáles están, y verificar. ¿Ya? Eso tanto taller como para el área administrativa. Tienen que tener sus cajones, como vimos en la capacitación anterior, tenían todos sus cajones hasta con nombres, qué es lo que contenían. En algunos casos hasta habían esos táperes de plástico que subclasificaban el contenido de ese estante. Poco a poco, ¿no? La idea es armarse un tiempo y hacerlo. Obviamente te quita tiempo, pero o sea,
Como decía en la anterior capacitación, un espacio ordenado es un espacio que de alguna manera da ganas de trabajar, ¿no? Y continuar ahí de manera plácida. Ahora hablemos de Seiso, ¿no? Que es la limpieza. Hay un formato, de limpieza, ¿ya? Que se debe llenar, ¿no? Como les decía, cada mes, cada 30 días, ¿no? Comunicar el plan de limpieza al equipo de trabajo, se ejecuta la limpieza y supervisar el cumplimiento del plan de limpieza, ¿no? Acá está el formato. Número, ahí aparece, ¿no? El área de limpieza, por ejemplo, en el caso de producción, entorno paralelo, almacén, elementos a limpiar, ¿no? Que es superficie del equipo, ¿no? Frecuencia diaria, el responsable, ¿no? El pedido y su firma, ¿no? Con algunas observaciones. En el caso de almacén, por ejemplo, no sé, pues tendrá estante 1, armario 2, lista de trabajo, frecuencia semanal, el nombre del responsable. Ya. Estos son ejemplos sueltos y ahí vamos a ver así un ejemplo realizado. Y se debe comunicar el plan de limpieza. El plan de limpieza debe ser conocido por todos los colaboradores del área, ¿no? Y debe estar publicado en el panel de impuestos. El plan de limpieza propuesto debe cumplir de acuerdo a las frecuencias establecidas. Es necesario cada ambiente contar con lo necesario de limpieza, para lo cual se debe designar un área. Asesoría de limpieza, tal. Ahora, nosotros como producción afuera tiene su... cada área tiene su... ¿no? Tiene su delimitación de accesorios de limpieza. Ahora en oficina también hay que hacerlo, ¿no? Y como mencionaba, no va a ser necesariamente con pintura, puede ser con algún tipo de cinta, ¿ya? Pero la cosa es que se cumpla. ¿Ya? Supervisar el cumplimiento del plan de limpieza, tanto supervisor de producción como el responsable sí debe supervisar el cumplimiento del plan de limpieza. Ahora van a ser los responsables, ¿no? Los responsables de área, ¿no? Antes era acá el responsable sí que se abrochaba todo, pero para que haya mayor compromiso de cada uno, va a ser los responsables de área quienes den el seguimiento. Ya. Seiketsu, hablamos de la estandarización, ¿no? Entonces, dentro de esto instructivo se cuenta sobre algunas estandarizaciones que hemos mencionado, ¿no? La etiqueta, el rotulado, la delimitación de áreas, esas son estandarizaciones, límites máximos, mínimos, esas son estandarizaciones, códigos de colores también, ¿no? Vimos en el ejemplo de la capacitación que hasta en las barras donde ponían algunos cables ponían una subclasificación de colores que iba de rojo a verde, intermedio amarillo, y ahí ya te alertaba si necesitabas reponer o no ese elemento. Entonces eso también es un tipo de control, un tipo de estandarización. Ya, entonces dice leer el instructivo, estandarización 5 veces, ¿no? Seleccionar los estándares para cada etapa que mejor se adapten al ambiente de trabajo y documentar los estándares adoptados, ¿no? En la cuarta S, que es Seiketsu, ¿no? El IEF 034. Algunos pasos a implementar, ya vamos a acabar. El instructivo de estandarización, que es el presente, ¿no? Guía para implementar paso a paso en unos pasos, los etiquetados, ¿no? Seleccionar los estándares que mejor se requieran, seleccionar aquellos estándares que mejor se adapten para cada ambiente de trabajo. Por ejemplo, línea amarilla, delimitación de espacio de trabajo. Línea roja, área de elementos innecesarios. Rótulos de estandarización, estándares de armarios, ¿no? Todo lo que hemos visto. Ya. Código de colores también puede ser. Pero con esos tres por el momento nos puede ayudar para nosotros estandarizar lo que tenemos en nuestros ambientes, ¿no? Y finalmente la disciplina. ¿Cómo vamos a registrar la disciplina? Registro fotográfico, hoja de verificación, informe de seguimiento y el plan de limpieza. El plan de limpieza ya lo vimos, ¿no? Ya. Informe de seguimiento, hoja de verificación y registro fotográfico, ahora lo vamos a ver. Ya, acá menciona todo esto, este tema. Ya. Veamos entonces un informe de seguimiento. Bueno, ya lo puse como informe de seguimiento, pero a ver lo que pasó acá. Ya. A ver, denme unos 5 segundos y ahorita vemos. Bueno, ya vi esta situación.
Y voy a presentar algunos ejemplos, ¿no?, de implementación de los registros. Entonces, como habíamos dicho, y lo que se manifiesta en el procedimiento, una vez que veamos que hay un cúmulo de objetos que están de más en nuestra área de trabajo, empezamos lo que es la inspección de clasificación. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos un registro en que podemos ver que hay varios elementos innecesarios, ¿no? Casco, lapicero, guantes, bolsa de rodajas, soporte de estructura, una camisa manga larga tirada, una taza. ¿Qué es una taza? Botella, un nivel, una cinta métrica también, sierra, un alicate, máscara con filtros. Imagínate todas estas cosas que están en talleres de en el área de producción. Y lo viene de espacio común, o sea, ni siquiera en un área determinada, ¿no? Área puse producción, comentarios ninguno, ya bueno, mi firma, en fin, pues, ¿no? Ya, pues. Entonces, vemos ahí que la mayoría son bienes corrientes, una que otra de capital, nivel, cinta métrica. Hasta acá también digamos que me confundí, ¿no? Porque cinta métrica es un bien corriente, ¿no? No es un bien de capital. Un nivel, un nivel, a ver, no, un nivel es un instrumento de medición. Podría ser capital, pero, o sea, hay que ponerlo como corriente, ¿no? Recuerda que los bienes de capital son los equipos, ¿no? O los objetos tangibles, un armario, ¿no? El torno de sí, un equipo de soldadura. En el caso de oficinas administrativas, una computadora, ¿no? Es una situación de revisión semestral, ¿no? La mayoría van a ser corrientes, ¿no? Papeles, algo no corriente, una impresora, eso sí es capital. Entonces, colocamos las cantidades, ¿no? Hice una clasificación, si es obsoleto, otros, lo elimino. Lapicero, inservible, elimino. Si es simple, guante, dañado, recuperable, lo elimino igual. ¿No? Igual la taza, pues, ¿no? Que si una taza, ¿no?, inservible, se elimina, ¿no? Y en el caso de alguna cinta métrica, ¿no?, se aplica directamente, se elimina. O se lo transfiere de repente al almacén, ¿no?, de esa cinta métrica. O en este caso del nivel, lo transfería al almacén. Cinta métrica también lo transfería al almacén. Sierra, almacén. Alicate, almacén. Y vemos, ¿no?, hacia dónde lo ponemos. Control, bueno, en este caso yo lo puse como que control patrimonial, lo tendré el almacén, pues, fin. Luego, ¿qué hago con estos elementos que he clasificado? ¿No? Los organizo. Vemos cuál es la frecuencia de su uso. Cada hora, varias veces al día, algunas veces por semana. En su mayoría yo puse que es posible que se utilice, como simplemente no. Y si no, se elimina. Y si es posible, ver, ¿no?, qué opciones tenemos. Es lo que habíamos visto anteriormente. Es un repaso nomás. Luego vemos lo que es el plan de limpieza, ¿no? Esto de acá se va a llenar de todas maneras mensualmente. Ahí vemos, área de producción, área de limpieza, bueno, acá, bueno, como recién empezaba, me acuerdo del año pasado, no se tenía muy claro, pero como área de limpieza, o sea, no hay que ser vivos, pues, ¿no? Obviamente todo esto de acá pertenece al área de producción. Tengo que poner torno 1, ¿no? Área del torno 1, que vamos a limpiar la máquina en sí, ¿no? Ponemos el torno, la frecuencia va a ser diaria, ¿no? Obviamente, en este caso César Guamán tenía que limpiar diariamente su torno, en la medida de lo posible, pues no tampoco tan prolijo, pero así, ¿no? Ese es el compromiso. Área de terminaciones, estaba Dan Trucios, máquina de soldar equipos, y esa es la manera correcta, con su fin. Ahora vamos a ver, voy a rotar esto. Me muevo, a ver un ratito, denme un segundo para ver esta situación. Bueno, entonces vamos a ver ahora los registros en sí fotográficos. Por ejemplo, no, está al revés. Entonces, veamos los registros en sí fotográficos.
¿Qué aplicamos? Después del plan de limpieza aplicamos el registro fotográfico, que va a ser la evidencia de que nosotros estamos estandarizando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Organización, clasificación y estandarización de los armarios. En este caso, estaba apoyándolo a César Guamán, que era el tornero. Mira, pues, ¿qué hace una botella? ¿Qué hace una taza acá? Una cinta métrica ya descalibradaza. Un casco todavía. Bueno, entonces se clasificó las herramientas necesarias para, en este caso, su torno, o su etiquetado, acá, el rotulado, la lista del armario. Acá también otro tornero, que era Julio Damiano, ya, igualmente. Un antes, no se veía tan mal, pero igual el café estaba de más. Y el después, ¿no? O sea, acá se ve todo etiquetado, con su rotulado en el armario. Es una evidencia. Ni qué decir, acá el armario principal estaba más o menos por ahí vacío. Ya, entonces también se le había clasificado, se había puesto sus etiquetas, se había organizado como corresponde. Antes había esto en el área de producción, creo que lo han botado, ya no existe, pero igual se le había hecho su etiquetado, se le había distribuido. También otro, por ejemplo, todo debe tener evidencia, ¿no? El antes y después. Acá no estaba ni siquiera pintado, ya tenía su pintura como debería, como corresponde. Acá también se hizo una estandarización, se puso el área de elementos innecesarios, se pintó de rojo. Un pequeño armario también que se le ha etiquetado, los cables, anteriormente, bueno, acá hay un tecle, hemos clasificado por extensiones industriales, teclas. Entonces con eso podemos ver un tipo de estandarización. Es más, ahí me faltó colocar este registro, ¿no? ¿Qué ponemos acá? Por ejemplo, número 1, ¿qué se aplicó? ¿En dónde? Antes de lugar específico. Torno paralelo, ¿no? Número tal, número 1. Área, obviamente producción. Ya, responsable de la inspección, el que haya hecho, ¿no? Julio Damián. La fecha que corresponde y finalmente su firma. ¿Qué estándar se hizo? Rotulado de armario que hemos visto, por ejemplo. Descripción del uso de estándar, nada, identificar el elemento responsable, tal, Julio Damián. Así de simple. Etiquetado de herramientas. Debería ser etiquetado, rotulado, no establecimiento de máximos y mínimos. Ya. Cinta, no, en este caso líneas amarillas, pasadizo, ¿no? Igual, así sucesivamente. Entonces, cada registro fotográfico debe estar respaldado por el registro de inspección de estandarización, con el control visual correspondiente, como anteriormente estábamos viendo. Y acá el responsable de cada área va a ser el que va a llenar esto. En su momento, bueno, anteriormente estaba otro coordinador, sí, yo era el responsable de ver, no verificar. Y esto sí ya es materia de otra explicación, porque se va a extender demasiado la capacitación. Esto sí es una capacitación específica, pero en resumen, este seguimiento es el seguimiento trimestral, ¿no? Cada 3 meses. Por ejemplo, empezamos en enero, el próximo año 2023, enero, febrero, marzo, la fecha de marzo trimestral, se va a llenar este registro de evaluación. Los anteriores registros sí se va acumulando, es decir, se va a ir llenando, no sé, con una frecuencia semanal, ¿no? Cada fin de semana. Hacer un barrido de los materiales que tenemos, de las herramientas o de los accesorios de oficina, y ir llenando los registros, ¿no? Los anteriores.
El plan de limpieza mensual, hay que recordar, pero este de acá cada 3 meses va a haber el responsable del área y va a fichar, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? En la primera S, ¿cómo va de puntaje? De 1 es bajo y 5 es mayor. Y acá ponía, ¿no? 4, por ejemplo. El pasadizo se encuentra libre salvo algunos objetos que se utilizan para operaciones de momento. Están libres de tránsito. Es fácil el criterio. Te va a decir acá cuáles son las condiciones que debe cumplir y tú le metes la clasificación del 1 al 5. Si tú dices, pucha, no sé del 1 al 5 cuál es el criterio de clasificación, vas abajo del registro y acá te explico. Primera S. ¿Ves objetos inservibles diseñados en la parte de circulación? Parcialmente o con un porcentaje. Entonces tú ahí le estableces un criterio. Entonces, ya con eso podemos finalizar lo que es el llenado de registro 5S, ¿no? Hemos visto el procedimiento, el instructivo y los documentos. Y acaba por S, ¿no? Primera S clasificación, segunda S organización, tercera S limpieza, cuarta estandarización y quinta S disciplina. Sumado da un puntaje, da un cumplimiento del 83% en ese momento, total de puntos 99, 125 y me da un puntaje total de 79.2. Con eso recién puedo llenar otro registro que es este de acá, ¿no? Según el porcentaje que tuve de cada S, va a haber el rombo, 79.2% y algunas observaciones que se deben dar en ese momento. Y ya con eso termina. Ahora, este informe se va a explicar a cada responsable de área de manera personal. Ya con eso acaba la sesión de esta capacitación. Muchas gracias y cualquier duda consulta al área de sistema de gestión de calidad o en su caso al área de recursos humanos para que me lo haga saber. Hasta la próxima.